Buenas hermanos, ¿cómo anda? Quisiera seguir la clase estamos dando sobre encontrar las grandes riquezas en Cristo para poder así vivir la vida cristiana de una manera fructuosa. Y estábamos hablando sobre la justicia en el aspecto legal. Ahora quiero pasar al siguiente punto, que es la riqueza para poder vivir la vida cristiana en Cristo, pero que se encuentra en la justicia de Dios. Es una parte del Evangelio, es cómo explicar el Evangelio, es la explicación correcta de lo que pasó en el Evangelio, y Dios usa estos términos, la justicia. Y ahora vamos a entender correctamente lo que tiene que ver con la riqueza gratuita de Dios. Y este subpunto es, vamos a ponerle la parte C, porque ya vimos la A, la B, la C, esta es la D, que es la riqueza gratuita. La riqueza gratuita. Acá no me dio espacio para hacer, pero ahí está, la riqueza gratuita. ¿Por qué tengo que saber que es una riqueza gratuita esto? Bueno, porque es lo que dice la Biblia y es lo que nos va a hacer vivir de acuerdo al Evangelio. Y Romanos 2:25 tenemos que entender, porque aquí habla y hace un énfasis en la riqueza gratuita, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Vieron? Justificados como gratuitamente. Por eso es una riqueza gratuita. Y luego dice por su gracia. La gracia es lo que mueve a hacer las cosas de Dios. La gracia es la fuente donde se revela la acción al morir Cristo por nosotros en la cruz. Y ahí se revela esa gracia, que nosotros solo fuimos identificados con Cristo para ser salvos allí. Y viene de la gracia de Dios, por su gracia, pero es gratuitamente, ¿vieron? Y bueno, a esto, al no entender correctamente esto, hay desvíos en la vida cristiana. Hay algunos que predican un evangelio moral, un evangelio moralístico. En realidad ellos saben lo que es el evangelio supuestamente, pero no viven de acuerdo a ese evangelio. Esto lo denominan el evangelio moral. ¿Qué es eso del evangelio moral? Son los que saben que es una gratuita, pero se olvidan y ya no viven así, como que si fuese un evangelio gratuito, sino que ellos predican la Biblia, pero dan un énfasis en la acción del hombre para poder santificarse, como pasaba con los Galacias, y solo predican moral. Tenés que hacer esto, tenés que parar de pecar. Mira, ¿sabes cómo vas a parar de hacer esto para así modificar y así hacer mejor? Haciendo esto. Primero tenés que orar 2 veces al día, después tenés que leer, tenés que tener un panorama bíblico correcto de esto, tenés que ir a una facultad, tenés que tener rendir de cuentas con alguien, etcétera, pero se olvidan de predicar la gracia de Dios, pues por algo Jesús dice, y Dios dice que es siendo justificado gratuitamente por su gracia. Y hay muchos pasajes que luego usan esa gracia para el presente, como Pablo. Por gracia soy lo que soy. Si he trabajado más que los demás, fue por gracia. Y la gracia sigue estando presente aún en la vida cristiana. Pues la gracia se revela, como dije, en la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo aparece desde Génesis hasta Apocalipsis para así poder vivir la vida correcta del Evangelio. Y otro desvío es lo que se denomina la gracia barata. La gracia barata. ¿Qué quiere decir con esto? Los que se desvían en la gracia barata son los que dicen, todo es de gracia. Ahora yo hago lo que quiero, ahora yo no tengo que hacer nada más, solo aceptar la gracia y hago lo que yo quiero. Pero realmente eso no es gracia, eso es hacer lo que uno quiere, y la gracia no le está enseñando realmente, como dice Tito. La gracia vino para enseñarnos a vivir justa y piadosamente. Y para nosotros adornar la doctrina y así hacer buenas obras. Pero esta gracia, que es la gracia barata, es como sustituir la gracia verdadera. Y no existe el término gracia barata en sí. Son ellos que inventan algo. Pues la gracia, por definición, no es ni siquiera barata. La gracia es un regalo. ¿Entiendes?
Muy bien. Y luego, bueno, aquí ya sabemos que es algo horrible. Pero claro, lo que usan este término, la gracia barata, es como que dan un término despectivo a la gracia que ellos creen, que ellos piensan que es como menospreciar la gracia, y decir, esto lo hacemos así nomás, así nomás. Entonces, para ellos es algo fácil, la gracia de esa manera, de no seguir la voluntad de Dios. Es algo fácil, es algo que lo toman a la ligera, los que hicieron esta término de gracia barata como un término despectivo. Bueno, más adelante les voy a hablar el peligro de pasarse a decir que estos predican la gracia barata, y se pasan y ahí piensan ellos que la gracia tiene que costar algo. Pero hay que tener un cuidado, por eso voy a ir a explicar luego eso. Está en el cuidado. Y bueno, vamos a pasar ahora. El cuidado. Uno, vamos a ver que hay que tener cuidado en no rechazar del todo el evangelio moral. Bueno, hay que sí rechazar de todo el evangelio moral, pero hay que predicar todo lo que dice la escritura, todo el consenso de la escritura. Pablo decía que había que predicar, Lucas, todo. Voy a predicar todo el consejo de la escritura. Hay que predicar la moral, pero nunca, hermanos, predicar sacando a Cristo del lugar. Hay que tener cuidado, pues así sí se vuelve solo evangelio moral. Por ejemplo, yo te voy a decir, si vos estás fornicando, te voy a decir, no tenés que fornicar, pero yo no te voy a decir, no forniques, hace esto. Mira, ¿sabes cómo no fornicar? Primero tenés que decirle a la chica, que no quiero ir más. O si no, vos imagínate que cualquier chica que la ves, mira la frente de ella como que dice, ramera que me va a llevar al infierno. Eso es pura técnica humana. No, vos tenés que encarar por la raíz. Jesús es el que me va a dar fuerza y me dio fuerza en el evangelio por la cruz de Cristo, para que yo de gracia, por fe en el Espíritu, en la obra de Él me va a ayudar a superar esto. ¿Vieron? Ahí se predica la moral, pero no me gusta decir predicar moral, sino que predico el evangelio para que sea más moral, para que sea mejor. No ser mejor por méritos humanos solo. Bueno, y el cuidado que yo le estaba hablando con respecto a decir, esos predican la gracia barata. Cuidado con respecto a la gracia barata. Hay que tener cuidado, porque al decir que ellos predican una gracia barata, uno puede pensar, no, la gracia tiene que costar. Yo, como dice 2 Corintios 8:9, te tengo que hacer como Cristo. Pues Cristo, dice 2 Corintios 8:9, que por la gracia de Cristo, Él se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Vieron? Por su gracia, nosotros fuimos enriquecidos, ricos en la gracia. Entonces, como Pablo, dio ese argumento para que nosotros demos plata, nosotros también tenemos que pensar que la gracia nos va a costar, vamos a tener que pagar y eso. Pero se van más allá del término gracia con respecto al evangelio, pues la gracia no es barata. La gracia no puedes comprar ni siquiera con lo mínimo, con un peso. No es nada de barato, sí. No, la gracia es 0 pesos, es gratuito. Como dice Romanos 4, que dice que no es por obras, o si no, Abraham tenía que gloriarse, pero no. Y además, si nosotros queremos que Dios nos salve a nosotros por una obra, le vamos a hacer deudor a un Dios. No, la gracia es gratuitamente, es de gracia todo. Entonces, hay que tener cuidado de decir que la gracia cuesta. ¿Por qué? Porque la gracia es gratuita. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana aparte del poder de Dios en nuestras vidas, que es de gracia. Nosotros somos ya criaturas hechas de gracia por Dios. Nosotros tenemos el templo del Espíritu Santo en nosotros de gracia. Nosotros no somos más nuestros, no soy yo, sino es todo de gracia, hermanos. Y hay que tener cuidado de rechazar la gracia misma al decir, es barata lo que predican ellos. Claro, hay que identificar a los que siguen esto, la gracia barata, que serían los antinominianos, y decir, no, está mal eso. Hay que seguir lo que verdaderamente enseña la gracia, pero es de gracia. La gracia es lo que nos va a hacer actuar
Hay que tener cuidado. Y ahora les voy a explicar por qué se desvían a esto. ¿Por qué se desvían a esto? Les voy a explicar la causa del desvío ahora. ¿Y cuál es la causa del desvío? Como yo les dije, es no entender realmente lo que es la gracia. La causa del desvío es no entender lo que es la gracia. La causa de desviarse a cualquier tipo de evangelio, ya sea para la izquierda o para la derecha o por cualquier otro lugar, la causa es no entender esto de Romanos 2:25. Por ejemplo, una explicación que se ve en la Biblia que fueron desviados al no entender la gracia correcta está en Gálatas 2:17 al 19, por ahí, que Pablo hace la suposición diciendo que si nosotros, queriendo ser hallados en Cristo, así nosotros luego somos pecadores, entonces Cristo es ministro de pecado. Es decir, si nosotros queremos seguir una gracia cero obras, gratuita, barata, entre comillas, nosotros vamos a ser hallados pecadores, así. Vamos a hacernos como los gentiles que tenían que no seguir la ley y así ser salvos. Vamos entonces a apoyar que Cristo promueve el pecado, cero obras, cero nada, nuestro esfuerzo, entonces pecar. Y vamos a hacer entonces a Jesús como que el que administra esa empresa de corrupción. Ninguna manera, Pablo dice. Y ahora se pone en la piel de ellos. Porque si nosotros, habiendo sido salvos de gracia ya, una gracia gratuita, cero obras, y vimos que no podíamos salvarnos por nuestras obras, ahora queremos volver a esa clase de judaísmo, de ser salvos por la ley, vivir la vida cristiana por la ley, entonces nosotros estamos transgrediendo. Estamos volviendo a lo que habíamos derribado. En otras palabras, Pablo quiere que nosotros vivamos con la riqueza gratuita siempre. Por eso es importante entender el cristiano que es gratuita la vida cristiana, no solamente en el momento de salvación, sino todo. Y de ninguna manera Cristo es ministro de pecado. Pueden entender, leer comentarios, Gálatas 2:19. Otras explicaciones están en Romanos 6. Que algunos decían, pero entonces pequemos, pues así la gracia va a abundar. Pero Pablo dice, en ninguna manera, porque si nosotros, lo que predica la gracia es el Evangelio, si nosotros fuimos bautizados en su muerte, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Entonces tenemos que considerarnos ya en la gracia, considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y eso es la gracia, ahí es algo divino que nosotros va a venir. Y vamos a vivir la vida de Cristo mismo, pues el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que yo le voy a hablar ahora en este tercer punto. Este es una evidencia, dos evidencias en la Biblia. Y el tercer razonamiento que explica la causa del desvío es una explicación que les voy a dar. O es la gracia para vivir la vida cristiana, o es lo contrario, que es la ley. Entonces, cualquiera que se desvíe de la gracia verdadera va a estar viviendo según la ley. Y con esto derivo que todos los desvíos siguen a un evangelio legalista. Todos, ya sean los que predican la gracia barata o ya sean los que predican la moral, que sería legalismo. Todos van a vivir la vida cristiana de acuerdo a la ley. Todos son legalistas, porque o es blanco o es negro, o es la gracia o es la ley. Entonces, una evidencia, ahora pasamos a la evidencia. Una evidencia de el evangelio moralista, el evangelio barato, es que ellos por el propio desempeño quieren vivir la vida cristiana. Yo soy el que determino las reglas acá, no es Dios, no es su gracia en mí, no, soy yo el que determino las reglas. Si yo quiero hacer esto, yo lo haré. Ahí está haciendo como Caín. Ya saben lo que pasó con Caín, que quería entregar holocaustos de acuerdo a su propio desempeño. Eso es la gracia barata, eso es no entender lo que es la gracia. Entonces vivir de acuerdo a la ley propia, a la ley, es una clase de ley. Segundo, en el evangelio, ahora, hablando sobre el evangelio moralístico, me quiero detener más acá porque realmente todos, ya sea la gracia barata, todos siguen este evangelio moralístico, inconsciente o conscientemente. Pues
el peligro es una evidencia de que no entienden la gracia los que predican el evangelio moralista, es que también por el propio desempeño uno quiere alcanzar un mejor estatus. Y eso reemplaza la gracia divina de Dios. Pues es una gracia divina que Dios mismo, por su persona en nosotros, nos comunica y nos hace vivir la vida cristiana. Y es de gracia, no es por obras. Y cuando uno quiere dejar al lado el poder de Dios, el Evangelio, la vida misma de Jesús viviendo en nosotros por fe, como dice Efesios 3, que habita Cristo por la fe en nuestros corazones, así nosotros estamos actuando con el yo carnal y no con el yo espiritual. Vive Cristo en mí. Y quiero darles una cita de un autor conocido, que se llama Schaeffer, que habla sobre el peligro de este evangelio, de vivir de acuerdo a un evangelio moral. Y luego le digo una breve conclusión. Pero el peligro, aquí yo estaba anotando, es con respecto a los que piensan que seguir una vida moral aparte de Dios, así ellos piensan que van a ser mejores, van a ser más espiritual. Pero ¿qué dice Schaeffer? La espiritualidad no puede ser propiamente definido como la conformidad a un conjunto de reglas. Uno no puede ser más espiritual, por así decirlo, si uno sigue un patrón, una regla y se conforma a ese patrón de reglas solamente. No, dice aquí que en cambio, es comunión, cooperación y sumisión a una persona soberana. Es Dios mismo que en nosotros nos va a ayudar. Y es comunión, es cooperación con Él. Es una persona viva. No es yo seguir un conjunto de reglas fríamente. Y luego dice, el principio legal puede fácilmente llegar a ser un mayor obstáculo para la vida espiritual. Si uno quiere seguir el principio legal de definirse en un conjunto de reglas y tratar de ser tener una conformidad a eso, así puede ser un mayor peligro para la vida espiritual. Por eso dicen que el mayor cementerio de personas es el seminario, pues allí te predican muchas cosas para aprender la Biblia, te enseñan la Biblia, todo, pero allí muchos apostatan, allí muchos se enfrían, pues quieren seguir en su corazón las reglas y todo, y ¡pum!, se opacan si ellos no se predican la gracia, si ellos no tienen firme lo que es la gracia de Dios. Dios indica, dice en cambio, en su palabra, esa manera particular de vida que vuelve espiritual a un creyente. Sí, lo hace por medio. Si vos seguís esta conformidad de reglas, quiere decir que sos espiritual. La Biblia dice eso. Pero acá va a ser una clave, una explicación. Miren. Y Dios reconoce, dice, las limitaciones de comprensión del creyente. Pero debe notarse también que tales direcciones para la apropiada conducta pueden ser observadas por el cristiano más bien involuntariamente. Es decir, el cristianismo, la Biblia te dice cómo debe ser un cristiano. Pero si uno quiere seguir eso, hasta lo puede hacer uno que involuntariamente, por no tener una pasión con Dios, lo quiere hacer para aparentar ser espiritual, como todos los moralistas. Pero pueden seguir fríamente, exteriormente, todas esas leyes, como muchos lo hacen, hermanos, muchos lo hacen. Pero, al fin y al cabo, eso no importa para Dios, pues Él ve el corazón, hermanos. Y aquí dice, pueden ser observadas por el cristiano, más bien involuntariamente, o aparte de un sentido de necesidad, o sin la menor conciencia de una relación a Dios como hijo suyo. Para ser un cristiano, acá la conclusión, para ser un cristiano espiritual, no obstante, es andar con Dios en inquebrantable compañerismo y comunión vital en el poder capacitador del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, dice la palabra de Dios, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ser guiados por el Espíritu es ser guiado por Dios mismo. Y los que son guiados por Dios de una manera personal, esos no están bajo la ley. Hermanos, y quisiera hacer una conclusión aquí de todo lo que dimos
aquí, hermanos. Hay muchos que piensan que el Evangelio solamente es la puerta, hermano. Muchos piensan que el Evangelio gratuito solamente es la puerta, pero no están entendiendo bien. Están haciendo como los de Galacia, están haciendo como los que supuestamente opinaron en Romanos 6. La gracia de Dios, en cambio, hermanos, comienza la vida cristiana y es el motor para siempre vivir la vida cristiana. La gracia de Dios te hace entrar en una esfera donde vos ya no solamente entraste gratuitamente a la salvación, sino que vos ya respirás siempre la salvación. Entonces, hermanos, no seas inconstante en esto, en creer esto, hermano. Vos, en cambio, ahora tampoco pagás para vivir en esta esfera de vida. Vos no tenés que decir, no, yo tengo que hacer algo, tengo inclusive pagar 2 pesos para poder respirar ahora en la vida cristiana. No, vos ya vivís gratis en la vida cristiana. Vos no pagás, si no estaríamos desesperados. En cambio, vos sos como uno que entraste en una mansión, hermosa mansión, y vos no tenés que pagar para estar allí. Vos gratuitamente vivís ahí, porque se te entregó todo de gracia, y vos vivís ahí de gracia. No pagás luz, agua, el alquiler, es todo pagado de gracia, allí, en la cruz. Pues no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.